bienvenidos a Tierra Shalom, un domingo más. Damos gracias a Dios por sus vidas, por estar conectados. Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde Facebook, a todos los que están con nosotros vía Zoom. Gracias por estar el día de hoy aquí. Pues hoy vamos a tener un tema muy impactante, interesante, hacedores de palabra. También tenemos un invitado especial, pero para eso voy a cederle la palabra a Enrique Iturbe para que nos haga el favor de presentar a nuestro invitado. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Ivette. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de esta red social. Gracias a todos aquellos que nos siguen por Facebook, por YouTube. Y bueno, para mí es un honor al presentar al hermano Arturo Arroyo. Él es un hermano muy estimado de mi parte. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Los dos estuvimos en una congregación anteriormente, sirviendo al Señor como siempre, en nuestro corazón al servicio de Dios. Y bueno, le doy la bienvenida a mi hermano Arturo. Él estaba a cargo de una casa en aquel entonces, casa de adicciones. Él siempre ha trabajado con chavos, con jóvenes, con personas adultas que tienen algún tipo de adicción en su vida y los ha estado formando a través de la palabra de Dios, guiándolos siempre con palabra. Es un hermano de mucha bendición para todos los que lo conocemos. Yo de mi parte lo puedo decir, ha sido de mucha bendición. Y para mí es un honor hacerle la invitación y que él esté con nosotros aquí en Tierra Shalom. Y bueno, Arturo, te dejo ahora sí la palabra. Gracias a Dios por tu vida, mi hermano. Esta es tu casa y te damos la bienvenida en el nombre del Señor. Te amamos. Adelante, por favor, Arturito. Tu micrófono nada más. Gracias, mi querido Quique. Gracias por esta invitación que me haces. La verdad, estoy muy agradecido. Y gracias a Dios por tu vida, la de tu esposita también, que son un matrimonio que han dado pues, ejemplo. Los conozco desde hace tiempo y les agradezco a Dios por sus vidas y también a ustedes que me hayan considerado, ¿verdad? Para poder compartir en Tierra Shalom este mensaje que de alguna manera lo he estado compartiendo también en otros lugares y ahorita ya con ustedes va a ser un poquito más avanzado. Y bueno, pues buenas tardes a todos los que me escuchan. No sé si me escucho bien por allá. Ok. Y bueno, pues damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por estos momentos que nos podemos congregar, edificar por este medio. Y bueno, espero que esta parte bíblica y esta porción bíblica sea de bendición para cada uno de los presentes, de los oyentes, de estas almas que están atentas al alimento espiritual. Y vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos, Padre, por estos momentos que permite, Señor, que podamos ser edificados a través de tu bendita y santa palabra. Rogamos, Señor, que por medio de tu bendito y santo Espíritu seamos edificados. Y también ruego, Señor, que apartes todo lo que no edifique. Y, Señor, que nos bendigas con tu bendita y santa palabra. En el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, vamos a nuestra porción bíblica de hoy, hacedores de la palabra. Y vamos a ir al libro de Santiago, 1:19. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas él mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado
en todo lo que hace. En todo lo que hace, mis queridos hermanos. Y bien, vamos a desarrollar primeramente el versículo 1:19. Dice, y el mensaje que nos da aquí la palabra a todo creyente, que no basta nada más con creer, tenemos que ser hacedores de la palabra también. Y muchas veces hablamos demasiado, oímos poco, comunicamos a los demás que nuestras ideas son mucho más importantes que las de ellos. Y quiero leerles nuevamente esta porción bíblica. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 10:19 que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vayan tomando nota algunas porciones bíblicas para poder memorizar, para poder ponerlas por obra en nuestras vidas. También dice que la palabra blanda, en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? ¿Qué nos está mostrando? En Proverbios 10:19 nos dice que si hablo demasiado, como en este comentario que les decía anteriormente, cuando hablamos demasiado y oímos poco, comunicamos a los demás que nuestras ideas son mucho más importantes que las de ellos. ¿Cuántas veces no estamos escuchando a la gente? ¿Cuántas veces de alguna manera no ponemos atención y luego hablan algo, nos piden un consejo o nos están compartiendo algo y lo primero que se hace es querer dar un consejo sin escuchar a la persona? Y eso de alguna forma no permite que nosotros practiquemos la palabra de Dios. Nos apresuramos. A muchas personas que les comparto la palabra, muchas veces les digo que podamos nosotros escuchar lo que hablamos, cuidar nuestros pensamientos también para la hora de hablar y de poder contestar a alguna pregunta, a algo que se refiera hacia lo espiritual que Dios nos va guiando. Entonces, prontos para oír la palabra, tardos para hablar y tardos para airarse. El Proverbio 15:1 me habla acerca de que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Son dos porciones bíblicas que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta para poder ser, recuerden, hacedores de la palabra, ser hacedores. Vamos al versículo 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta ira que habla aquí, que nace del egoísmo, no contribuye a la justicia de Dios, solo conduce a la malicia y a la destrucción. En Eclesiastés 7:9 nos muestra, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí nos enseña y nos muestra, ¿verdad?, que como hacedores de la palabra tenemos que aprender a no ser necios. No es fácil, yo sé que no es fácil de alguna manera manejar el enojo, la ira. Es como un músculo que tenemos que ir aprendiendo a cada vez más, obedeciendo a Dios, obedeciendo al Espíritu, porque es por medio del Espíritu que nosotros caminamos. Recuerden que nosotros somos hechos de espíritu, alma y cuerpo, y tenemos que atender principalmente a lo espiritual. La carne es la que de alguna manera nuestro primer enemigo, y muchas veces se camina en base a la carne y no en base a lo espiritual. Y aquí Santiago nos está haciendo una advertencia, nos va guiando, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos de caminar? Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice en el 21, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas, dice Santiago 1:21. Aquí vamos a recorrer un poquito con la palabra. Vamos a ir a Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa para salvación. Como hijas, hijos de Dios, siempre tenemos que estar alerta y pendiente de poder guiar a las personas a la salvación. Por eso nos prepara Dios a través del Espíritu, a través de la lectura, para poder estar en la obra del Señor. Alguna vez me decía un pastor: Arturo, ¿por qué predicas? ¿Por qué quieres predicar la palabra? ¿Por qué te interesa la palabra? Y era un inicio de mi preparación. Y recuerdo que le dije, porque quiero ayudar. Y él me dijo: mira, si tú no tienes carga por las almas que necesitan salvación, dedícate a otra cosa, dedícate a lo que estabas haciendo antes. Entonces es muy importante prepararse a través del Espíritu para conocer la palabra, para que podamos ser obedientes. Efesios 4:22, en cuanto la gente recibe a Cristo, en cuanto la gente es movida por Dios, cuando la gente recibe la salvación, es notorio su cambio de las personas. Es muy notorio, y muchas veces la gente anda buscando algo para poder ver y creer a la palabra. Nosotros, como hijas, hijos de Dios, sabemos que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Cuando hemos recibido al Señor, cuando el Señor ha tocado nuestro corazón y hemos movido todo nuestro ser y todo nuestro actuar y pensar de una manera que es sobrenatural, porque es por medio de Dios, viene nuestro cambio y es notorio. Es un cambio que, como dice aquí en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, tengo que despojarme del viejo hombre, como dice aquí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Hay deseos buenos, hay deseos malos. También aquí mismo en esta porción de estas referencias bíblicas, Colosenses 1:28 también nos va guiando y dice que a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es algo sumamente tremendo ver algunos hermanos, hermanas, con tiempo en las congregaciones. Me ha tocado ver, con carga lo digo, el amor de Dios nos dice que hagamos todo en el amor de Él, ¿verdad? No envaneciéndonos, no criticando, pero hay veces que tenemos que guiar a las personas a la verdad para que puedan ser presentadas bien delante del Señor. No podemos caminar por medio de la mentira, del engaño, o muchas veces clínicamente hablando, como dicen, el autoengaño, ¿verdad? Que cada vez se ve más la clínica mostrada luego en algunas personitas, mezclando entre lo clínico y lo espiritual. Y eso no nos lleva a ser, de alguna manera, ser hacedores de la palabra. Anunciando y amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. No sabiduría del hombre, sabemos, es sabiduría de lo alto, dice Santiago más adelante. Quiero compartirles un poquito acerca de los primeros versículos de Santiago. Santiago es una carta que nos enseña a vivir la vida en Cristo Jesús. Quiero decirles que estudiando esos primeros versículos de Santiago, nos dimos cuenta que está la fe, una fe
que viven algunos cristianos engañados. Dice Santiago que la fe que tenemos que vivir tiene que ser la fe de alguna manera se puede muchas veces imitar, que es la palabra que ando buscando. Se puede imitar la fe. Y hay veces que el enemigo va guiando y hace pensar a la gente que está en base a una fe. Se pueden falsificar relojes, se pueden falsificar billetes, se pueden falsificar joyas, se pueden falsificar pinturas costosas, se pueden falsificar muchas cosas que de alguna manera tienen un costo muy grande. Lo más preciado que pueden tener el cristiano es la fe, la sana doctrina, la fe en Cristo Jesús. La palabra nos enseña, y el estudiar la palabra y ver los cimientos, conocer los cimientos que todo hombre debe conocer, como dice en Hebreos 6:1, que deben estar nuestros cimientos en base al arrepentimiento de obras muertas, a la fe en Dios, a la imposición de manos, a la doctrina de los bautismos, al juicio. Y si no conocemos esas doctrinas, dice por ahí algunos estudiosos de la Biblia que todo nuestro edificio, todo nuestro conocimiento se puede venir abajo. Y hoy puedo decirles, mis queridas hermanas y hermanos que me escuchan, que muchas veces nuestro edificio no está plantado sobre los cimientos. Entonces no profesamos una fe, porque no la conocemos. Mucha gente me dice que tiene fe. Y yo he aprendido que, ¿cuánto sabemos de este precioso libro de la Biblia? Y que ponemos en práctica y en obra para poder decir que tenemos fe. Para que no caigamos en una fe falsificada. ¿Quién es el único que puede falsificar nuestra fe? Es el enemigo de Dios. Él es el primero en que puede mostrar y guiar a la gente hacia una fe imitada. Quiero seguir adelante. Esto fue referente a lo que estudié y vimos en los primeros versículos de aquí de Santiago, para que podamos seguir aquí caminando en estas porciones que nos ponen a pensar, que nos hagamos un examen nosotros mismos, como aquí lo dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, en Santiago 1:22, engañándonos a nosotros mismos. Esta porción es muy fuerte. Me gustaría que la meditaran. Me gustaría que estuvieran meditando esta porción, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nos da una referencia bíblica aquí en este estudio de esta Biblia que uso. Y esta porción bíblica nos lleva a Mateo 7:21. Y recuerdan, les voy a leer esta porción y espero y recuerden todo lo que pasó ahí en ese pasaje. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice la segunda porción? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar y a mostrar en carne que Él no vino a hacer su voluntad. Y lo que Él hablaba no era de Él tampoco, sino Él vino a hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Y aquí nos muestra en este pasaje. Y Jesús cómo desenmascara en el 7:21 al 23, que está esta porción, dice que Jesús desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosos, pero no tenían una relación, no tenían una relación personal con Él. ¿Tiene usted una relación personal con nuestro Señor? ¿Lo toma en cuenta usted en todo lo que hace? Es tremendo aquí lo que pasó en esta porción, cómo Jesús los desenmascara. Y aquellos andaban echando fuera demonios,
por ahí luego con mi querido hermano pasamos algunas cuestiones que con mi hermano Quique, que andábamos en los reclusorios, o por donde nos traía el Señor para arriba y para abajo. Y recuerdo que por ahí luego ya andaban hasta cobrando por echar según a sus chamuquines fuera y cosas así. Claro que hoy entiendo que mucha gente vive y acude a ese tipo de situaciones por no estudiar, por no leer, por no ser dirigidos por medio del Espíritu Santo. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla, mis queridas hermanos y hermanas. Hay que obedecer. La eficacia de obedecer les va a traer bendiciones. Les va a traer las bendiciones que de alguna manera todas las hijas y los hijos de Dios están esperando, pero vienen por medio de la obediencia. Algo que también nos deja ver aquí es que la salvación, lo primero que hace a la personita, al creyente, al ser salvo, cuando usted le comparte a alguien y es guiado por el Espíritu y esa personita va encauzada hacia la salvación, después de eso, la personita es guiada a la iglesia. Y después de ser guiada a la iglesia, de estar edificándose un tiempo ahí en la iglesia, de estar escuchando la palabra, posteriormente pasa a un servicio. Y es a donde vamos viendo, y es notorio, lo que Dios hace a través del Espíritu Santo con los creyentes. Hay personas que de alguna manera nada más se la pasan escuchando. Habría que ver ahí, de alguna manera, ver y escudriñarse, ¿verdad? Escudriñarse para ver qué está pasando ahí, porque viene la salvación. Viene la salvación y después de eso, después de estar participando en el conocimiento de la palabra, va edificando el creyente, la creyente, y después de eso va a participar en un ministerio que no sé cuál sea su ministerio de cada uno de ustedes. Yo creo que ya han meditado, ya han visto cómo Dios los ha movido, ya sea a predicar la palabra, ya sea a aconsejar o ya sea a servir, pero toda esta transformación de vidas se traduce en un ministerio, mis queridas hermanas y hermanos. Y voy a pasar al versículo 1:23, que aquí es a donde se pone un poquito. Qué bueno que yo no escribí esto, mis queridas hermanas y hermanos, pero me gusta investigar, me gusta leer un poquito aquí, un poquito acá, para poder de alguna manera edificar. Y dice aquí su palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bien. Mucho tiempo tardé en entender por qué decía acerca de un espejo natural. Cuando la palabra llega a nuestras vidas, ya sea en lectura bíblica o ya sea en un mensaje evangelístico, muchas veces nos confronta con nuestro pecado. Y nada más, de alguna manera, sí, creo que estoy por ahí mal. Ok, creo que sí me está hablando. Y nada más. Y no paso al siguiente paso, que vendría siendo al arrepentimiento de obras muertas. Entonces es como verme así en el espejo, ver mi pecado en el espejo y no hacer nada. Nada más estoy oyendo la palabra, pero no estoy haciendo lo que la palabra me está mostrando que yo tengo que hacer. Por eso dice que es semejante. Aquel que meramente escucha la palabra, rápidamente olvida. Solo aquel que actúa según la palabra será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es la perfecta ley, y de la libertad.
hay que tener cuidado luego porque muchas veces vamos caminando en un orden de Dios y vamos dejando de hacer tantos deseos, como decía arriba, tantos deseos de la carne, porque esos son los que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Y muchas veces hay gente que interpreta mal. Y lo primero que hace es ver lo que está haciendo la personita. Y somos atacados. Pero ya nuestro Señor Jesucristo ya nos había dicho y nos lo había mostrado que íbamos a ser vituperiados, que íbamos a ser perseguidos, que todo lo que de alguna manera luego sentimos y vivimos. Y si usted está pasando por algo así similar, de que alguien lo está viendo, lo está criticando, le está diciendo que es un legalista, que es a lo que quiero llegar, que muchas veces la gente dice que somos legalistas, los que vamos caminando en obediencia a Dios. Y bueno, pasando al 24, quiero ver si tengo aquí rápido a la mano algo que estuve investigando. Y si permiten leer, que se los lea. Es una investigación de un estudioso y de un pastor que de alguna manera deja para que... Y dice algo así, miren. Disposición a aplicar la palabra sin engaño, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de Dios, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, si no refrena su lengua, si no engaña su corazón, dice que la religión es vana, ¿verdad? La palabra. Cualquier respuesta a la palabra que no sea la obediencia fiel es engaño. Para logizomai, engañados. Literalmente significa razonar fuera de, y por lo tanto se refiere a una apreciación o un razonamiento erróneo, y muchas veces implica la idea de un falso razonamiento deliberado con el propósito de engañar. En las matemáticas el significado de es un cálculo erróneo. Los que profesan ser cristianos y oyen la palabra sin obedecerla cometen un serio error de cálculo espiritual. Cálculo espiritual, mis queridos hermanos, que hace que se engañen a sí mismos. Engañándonos, nada más siendo oidores, veo que está mi pecado, lo estoy viendo ahí a través de la palabra, que me está diciendo ahí que por dónde estoy pisando mal, y nada más estoy con el espejo, y no hago nada, me estoy engañando a mí mismo, dice la palabra, y eso es lo que nos enseña y a lo que nos guía, el ser hacedores de la palabra. También aquí narra acerca de, nos comparte un poquito este estudioso de la Biblia, y dice que hay gente que se dedica a escuchar sermones, pero pierden la oportunidad de venir a la preciosa palabra de Dios, venir a este precioso libro y estar escudriñando, estar leyendo la palabra de Dios. Y eso me hace recordar que en este caminar muchas veces hay gente que critica demasiado al orador o critica demasiado a los hermanos y que andan de iglesia en iglesia y de lo que hablan es de lo que hacen en las iglesias, pero no hablan de lo que hace Dios en las iglesias. Levantar una obra, una iglesia, no es fácil, mis queridas hermanas y hermanos. Algún día, si Dios lo permite, podré compartirles cómo empezó toda esta obra en la que Dios nos ha puesto ahorita a compartir. Pero bueno, luego les hablo de mí porque eso no los lleva a la salvación. Y regreso al tema entonces. Nos quedamos en el 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y se va, y luego se olvida de él, eso es lo que pasa entonces cuando soy confrontado por medio de la palabra. La palabra de Dios aspira a una vida pura.
No busca la perfección, sino más bien la liberación de aquellas cosas que pudieran reducir la plenitud de un vivir lleno de poder. Recuerdan que el Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder de salvación, tiene el poder de darnos una vida eterna también, que es uno de los primeros milagros. Y una experiencia y un comentario acerca de que luego la gente anda buscando, que esto lo aprendí de mi querido hermano, luego busca un milagro y el primer milagro no le ponen atención, que es el de la salvación, el de la vida eterna. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Juan 13:17 nos menciona: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Toda la obra del Señor, todo el Evangelio, nos lleva a vivir una vida espiritual, pero para el reino, no para nosotros. Son tantos los ejemplos que se me vienen a la mente, mis queridas hermanas y hermanos, que por eso me ven así, pero son tantos los ejemplos que luego se viven, pero quiero compartirles uno que cuando yo empezaba mi vida en Cristo Jesús, yo todavía trabajaba, yo todavía tenía un trabajo secular, en el cual yo manejaba mucho dinero, estaba en una caja, y cuando empecé a caminar guiado por la palabra, una ocasión me corrieron. Yo entraba a trabajar a las 4 de la mañana. Como 4:30 llegó mi patrón y por no poner atención, no sé qué pasó, di de más, un cambio de más y me corrió. Me corrió por esa acción. Y me acuerdo que en ese entonces yo tenía en mente a cada rato una porción bíblica, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recuerdo que en esos momentos cuando Él me corrió, lo primero que vino a mi mente fue eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, di unos pasos, iba yo hacia la salida, iba dolido, iba lastimado. Recuerdo que yo trabajaba en un área donde había mucho transporte, muchos trailers, y empezaban a entrar unas cajas muy largas en aquel tiempo, americanas, y a lo largo estaba haciendo un movimiento, una caja larga, y a lo largo de la caja decía Fil 4:13. Y me acuerdo que lo vi y dije, ay, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde he visto? Yo iba memorizando ese versículo y dije, ¿dónde he visto eso? Pues obvio era en la Biblia. Y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me di la vuelta, mis queridas hermanas y hermanos, y yo venía repitiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, perdóname por lo que haya hecho mal. Y me volví a instalar en mi puesto. Y me acuerdo que mi patrón me decía, vete, lárgate, ya te dije que te fueras, que dejes ahí. Y yo en mi corazón y en mi mente nada más estaba Filipenses 4:13, Filipenses 4:13. Mi vida la transformó y la fortaleció Dios, porque en mi carne yo sentía miedo y pude haber salido corriendo de ese lugar. Sin embargo, le doy toda la honra y toda la gloria a Dios. Hoy quiero compartirles y decirles que yo no soy Dios, no soy el Espíritu Santo, pero sí puedo decirles que el ser hacedores de la palabra nos va a traer a una obediencia y nos va a poder abrir las puertas que necesitamos para vivir esta vida mientras nuestro Señor viene por su iglesia santa. Espero que este mensaje y estas porciones bíblicas el día de hoy hayan sido de bendición para todos ustedes. Mi deseo es que ustedes confíen en la palabra, que sean hacedores, que de alguna manera se escaneen y que le pidan a Dios
esa dirección que debe de tener cada creyente. Por mi parte, es mi participación el día de hoy. Agradezco esta participación. Mi deseo es que todos sean bendecidos grandemente. Dios nos ha bendecido en los lugares celestes, dice Efesios. Y sería mi participación el día de hoy.